Les doy la bienvenida a este curso sobre Cristología, en la cual vamos a estar estudiando algo de la persona y obra del Señor Jesús, tal como lo tenemos descrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antes de empezar, como es un tema de tanta importancia, permítame orar y pedir que en las siguientes clases el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender cada clase y crecer en nuestro conocimiento de el Señor Jesús. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias por nuestro gran Salvador, tu Hijo que vino a esta tierra para enseñarnos de ti y entregar su vida por nosotros. No hay persona más importante para conocer. Y gracias, Padre, que nos permites tener este curso para poder, en alguna manera, profundizar nuestro entendimiento de la persona de nuestro Salvador. Te pido, Padre, que me ayudes al enseñar y ayudes a los que van a ver, Señor, que un espíritu de sabiduría y entendimiento repose sobre ellos y que les lleve a amar más y más al Señor Jesús. Encomendamos este curso en tus manos, en el nombre del Señor. Amén. Bien, vamos a compartir la pantalla para que la clase sea un poquito más interesante. Como ustedes saben, hace 2000 años el Señor estuvo aquí en la tierra, pasó 3 años ministrando y más o menos hacia la mitad de su ministerio, él hizo una pregunta a los apóstoles. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Dieron varias respuestas y al final Cristo le preguntó, ¿pero ustedes qué dicen? Y Pedro dio esa famosa respuesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos tomar esta declaración de Pedro como nuestro punto de partida para el estudio de la persona de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ahora, sabemos, ¿no es cierto?, que todo tiene un comienzo. Nuestras vidas un día comenzaron, ¿no es cierto? Este planeta Tierra tuvo un comienzo. El universo en un momento dado comenzó a existir. Hasta los ángeles tuvieron su momento de comenzar a existir. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, él, al igual que nosotros, tuvo un comienzo. Hace 2000 años nació un bebé en Belén y sus padres lo llamaron Jesús. Ese fue el momento que la persona humana que llamamos Jesús comenzó a existir. Antes de ese nacimiento, la persona humana de Jesús no existía. Pero en esa persona que llamamos Jesús de Nazaret, estaba encarnado el eterno Hijo de Dios, lo que Juan llama el Verbo. Ese eterno Hijo de Dios no tuvo comienzo. Él tiene esta cualidad de eterno por ser la segunda persona de la Trinidad. Eso nos lleva a poder hacer una aclaración muy importante al comienzo de este curso para evitar confusión al dar la clase. La persona de nuestro Salvador, podemos analizar su existencia en 3 etapas diferentes, empezando con la eternidad. Desde la eternidad, Él ha sido el Hijo de Dios. Tenía una sola naturaleza, la naturaleza divina. Y un día, Dios el Padre, en amor a nuestro mundo, envió a su Hijo, y el eterno Hijo de Dios se encarnó en un bebé que llamaron Jesús. Ahora, a partir de ese momento,
En los evangelios tenemos ahora dos naturalezas. En Jesús de Nazaret tenemos el eterno Hijo de Dios, la naturaleza divina, y también tenemos la naturaleza humana. Ahora, para distinguir entre antes y después de la encarnación, es mejor hablar de el eterno Hijo de Dios antes de la encarnación en el Antiguo Testamento o el Verbo. Una vez que se encarna, es apropiado llamarle Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Dos naturalezas. Luego viene su muerte, resurrección y exaltación a la diestra del Padre. Ahora lo llamamos el Señor Jesucristo. Ahora Él continúa con las dos naturalezas, igual que durante la encarnación. Eso no ha cambiado. Él sigue siendo Dios y sigue siendo humano. La diferencia está en su cuerpo. Él ahora tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado. Eso marca la diferencia entre su estado actual y el estado que tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero desde la eternidad era una sola naturaleza que aunque a veces en nuestra informalidad llamamos Cristo, pero en el Antiguo Testamento, antes de la encarnación, la forma correcta de hablar sería el Hijo de Dios o el Verbo. Algunos hablan del ángel de Jehová. La etapa de nuestro Salvador en la cual tenía una sola naturaleza, la divina. En esta clase vamos a empezar considerando que Dios el Hijo es eterno. Creo que todos conocemos muy bien lo que leemos en Juan 1, el versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una clara referencia a Génesis capítulo 1, el versículo 1. Hay unos detalles aquí que yo quisiera considerar con ustedes. En primer lugar, el verbo era. En el principio era el verbo. En el idioma original, la palabra aquí es el verbo ser en el tiempo imperfecto. Ahora, el verbo ser define a la persona, es el verbo. El tiempo imperfecto da a entender que él siempre ha existido así. Y aquí lo que hay que notar es un gran cambio verbal en Juan capítulo 1. Cuando más adelante Juan usa el verbo ginomai, el verbo fue hecho carne. Este verbo ginomai significa llegar a ser. Juan 1, versículo 14. Ahora, el que llegó a ser fue Jesús. Él llegó a ser carne. Pero el Hijo de Dios, según versículo 1, no llegó a ser, sino era en el principio. En esa manera, el apóstol Juan afirma la eterna existencia de Dios el Hijo. Desde la eternidad, Jesús era el verbo. No llegó a ser el verbo. En ningún sentido fue creado. Él es eternamente el verbo de Dios, el Hijo del Dios Padre. Ahora, Juan usa este término que la Reina Valera traduce verbo. En griego, como sabrán quizá, es la palabra logos. En el Antiguo Testamento, cuando se tradujo al idioma griego, lo que llamamos la Septuaginta, las siglas LXX, el número 70 en numerales romanos, en esa versión del Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego, la palabra logos se emplea muchas veces. Por ejemplo,
con relación a la palabra profética. En Oseas 1, versículo 1, leemos que la palabra de Dios vino a Oseas. El logos, la palabra profética. En Salmo 33, versículo 6, el salmista afirma que los cielos han sido creados por la palabra de Dios, el logos creador. Pero cuando Juan afirma aquí en Juan 1:1, en el principio era el verbo, Juan no se está refiriendo simplemente al logos profético, tampoco se está refiriendo al logos creador. Lo interesante es tomar en cuenta que Juan desde niño había escuchado el Antiguo Testamento en la sinagoga leyéndose en arameo. Para el primer siglo, los judíos ya no sabían hebreo, la gran mayoría, el idioma que usaban era arameo. Por lo tanto, en la sinagoga, la práctica era primero leer el texto bíblico en hebreo y luego dar la traducción al idioma arameo. Ahora, esa traducción del hebreo al arameo se llama Targum, los Targumes. Hoy en día, cuando leemos los Targumes del Antiguo Testamento, encontramos una característica muy particular que no se encuentra en el texto en hebreo y tampoco en la Septuaginta. Solo está en el Targum, la versión de la Biblia que Juan escuchó desde niño. Y lo interesante del Targum es que en cientos de textos a lo largo del Antiguo Testamento, cuando hay pasajes que dan a entender que Dios se estaba acercando al ser humano, de repente la traducción al arameo deja de usar la palabra Jehová o Dios y habla de la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos buscar en nuestras Biblias Éxodo 19, el versículo 17, para darles un ejemplo de cientos de pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Reina Valera, que es una traducción del idioma hebreo del texto original? Versículo 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¿Ok? Así que Moisés saca al pueblo de Israel del campamento para encontrarse con Dios que se estaba manifestando en el monte Sinaí. Así dice el texto en hebreo. Así dice también el texto en la Septuaginta. Moisés sacó el pueblo para presentarse delante de Dios. Pero en el Targum, lo que dice el Targum es lo siguiente. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. Qué interesante, la palabra de Dios. Porque los eruditos hebreos pensaron, a Dios nadie lo puede conocer. Así que hay que hablar de encontrarse con la palabra de Dios. Y Juan toma esa característica del Targum y se atreve a decir algo radical. Esa palabra de Dios con la cual Israel o los patriarcas se encontraron a lo largo del Antiguo Testamento. Esa palabra, ese logos, se encarnó aquí en la tierra, en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Fue una afirmación espectacular de parte de Juan en el prólogo. Ahora, ¿qué más dice Juan ahí? Juan dice, el verbo era con Dios. Aquí la preposición en griego es una palabra pros. Lo interesante de esta preposición en griego es que realmente no significa con, significa hacia. Una traducción literal sería el verbo era hacia Dios. Para nosotros una forma extraña de hablar y por eso los traductores han
traducido de esa manera, era con Dios, pero cuando esta preposición pros se usa con una persona o describe el contacto entre dos personas, una persona hacia otra persona, la idea que se está comunicando es la de comunión íntima. Lo que Juan está diciendo es que en el principio el verbo ya era y el verbo existía desde la eternidad en una comunión profunda con Dios el Padre. Él estaba hacia el Padre. Ahora, cuando miramos en Proverbios 8, el versículo 30, un versículo interesante porque se ha aplicado a la cristología, así que busquemos Proverbios 8, el versículo 30. ¿Qué leemos aquí? Versículo 30. Aquí en el contexto es la sabiduría hablando. Dice, con él estaba yo, hablando de Dios el Padre, ordenándolo todo. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Así que en esa forma poética en Proverbios, está diciendo que en la eternidad la sabiduría estaba presente con Dios el Padre, trabajando en esta gran obra de creación, y era el deleite del Padre. Como el apóstol Pablo dice que Cristo es sabiduría de Dios para nosotros. Ese versículo se ha interpretado cristológicamente, hablando de la comunión íntima entre el Padre y Dios el Hijo desde la eternidad. Luego viene una afirmación tan dramática de parte de Juan. El verbo era Dios. Para un judío que había sido formado para creer que Jehová, nuestro Dios, uno es y no hay otra parte de él. Para Juan era bastante radical afirmar en su prólogo, el verbo era Dios. Ahora, Juan aquí usa una forma gramatical muy interesante que no lo notamos en la Biblia en español, que lamentablemente los testigos de Jehová han tergiversado y lo usan para sustentar la traducción en su versión de la Biblia, diciendo el verbo era un Dios. Note que va con D minúscula y se usa el artículo indeterminado, indefinido. No dice el verbo era el Dios, sino el verbo era un Dios. Y su argumento es que en el texto original en griego, la palabra Dios aquí no tiene el artículo definido. Así que ellos, según su argumento, lo están traduciendo bien. Lo que pasan por alto y lamentablemente muchos creyentes tampoco saben es que en el idioma griego el orden de palabras no es tan importante como en español. En una oración en español, el orden de palabras determina el significado. Decimos algo como, el niño patea la pelota. El niño viene antes del verbo y por lo tanto es el sujeto del verbo. El niño patea la pelota. Si invertimos el orden y decimos niño patea, no, perdón, pelota patea el niño, da la impresión que la pelota está pateando porque viene antes del verbo. Esa es la gramática española. Lo que viene antes del verbo es el sustantivo. Lo que viene después del verbo es el objeto directo. Pero en griego no es así, porque en griego las terminaciones de las palabras cambian y por lo tanto el orden de palabras no es tan importante en griego. Por ejemplo, aquí tenemos una oración en griego. ¿Pueden ver? Jotheos legei ton logon. Dios habla la palabra, el verbo legei, el verbo, el sujeto del verbo Jotheos y el objeto directo
ton logon. Se traduciría Dios habla la palabra o el Dios habla la palabra. Pero si invertimos el orden en griego y ponemos ton logon antes del verbo legei y colocamos después del verbo jotheos, en griego significa exactamente lo mismo. Esta segunda oración significa Dios habla la palabra. ¿Cómo sabemos? Por la terminación. Estas palabras, estas letras OS indica que es el sujeto del verbo. No importa si viene antes o después. OS define es el sujeto y ON define que es el objeto del verbo. No importa si viene después o si viene antes. Así que este es algo fascinante del idioma en griego. Ahora, la excepción es el verbo ser. En todos los demás verbos, la terminación de las palabras cambian según es sujeto-objeto, menos con el verbo ser, que es el verbo que Juan usa aquí. Quizá porque el verbo ser es como una definición. Yo soy un médico. Estoy definiendo quién yo soy. Por lo tanto, en el idioma griego, la regla es que cuando se usa el verbo ser, si ambas cosas, el sujeto y el objeto, terminan con OS. Eso significa que si dices jotheos en hologos, el verbo ser aquí, el verbo, el Dios es el verbo o Dios era el verbo, es igual que el verbo era Dios. Aquí no se puede distinguir qué es lo que el autor está diciendo. ¿Está diciendo Dios era el verbo o está diciendo el verbo era Dios? En griego no se puede distinguir. Y eso generó un problema para Juan. Porque si Juan escribe Dios era el verbo, lo que Juan estaría diciendo es que la totalidad de Dios es el verbo. Lo que esa secta pentecostal solo Jesús afirma, que solo Jesús es Dios, Él es la totalidad de Dios. Y si Juan hubiera escrito Dios era el verbo, lo que Juan estaría diciendo es que en el verbo está la totalidad de Dios. Por lo tanto, el Padre no existe y el Espíritu Santo no existe, o los tres son el verbo. Por eso Juan usó una técnica gramatical para aclarar el asunto. Él coloca la palabra theos antes del verbo y le quita el artículo definido. Al quitarle el artículo definido, cualquier persona leyendo griego y sabiendo griego, mire esa oración y sabe cómo traducir. El verbo era Dios. El verbo era Dios. Solo puede ser traducido así. Pero claro, los testigos que quieren negar la deidad de Cristo se aprovechan de esta forma gramatical. Theos no tiene el artículo definido y dicen, el texto original dice, el verbo era un Dios. Mas no. Aquí hay una regla gramatical que es importante saber para traducir correctamente el texto. Hay varios otros pasajes que apuntan a la eternidad de Dios el Hijo. Les voy a dejar a ustedes por factor tiempo mirar estos textos que claramente apuntan y confirman lo que Juan dice aquí. El verbo, Dios el Hijo, es eterno. Existía antes de la encarnación. Por lo tanto, existía a lo largo del Antiguo Testamento y antes todavía del Antiguo Testamento. Pasemos ahora al tema de Dios el Hijo como creador. Juan lo afirma en Juan capítulo 1 y el versículo 3. Si miramos un momento Juan 1, versículo 3,
Noten cómo Juan lo pone en forma positiva y también negativa. Primero la parte positiva. Todas las cosas fueron hechas por Él, por el Verbo. Y luego la parte negativa. Y sin Él, sin el Verbo, aparte del Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora aquí es importante notar la preposición por Él. Todas las cosas fueron hechas por Él. En griego es la expresión di auto, de la preposición dia, que significa a través de. Así que lo que Juan está diciendo es que todas las cosas fueron creadas a través de, por medio de el verbo. Aquí es importante notar también el cambio del verbo ser en versículo 1 para hablar de la existencia eterna del Hijo al verbo ginomai, que significa llegar a ser, empezar a existir, fue hecho. Así que el verbo aquí también con el tiempo auristo indica llegar a ser en un momento dado. Está hablando de la creación no como un proceso, sino como un acto puntual. Todo lo que ha sido creado fue hecho en un momento. Antes de ese momento, nada existía. Y en un momento, todo fue hecho por medio del eterno verbo. Así que aquí Juan está claramente resaltando el contraste entre el eterno Hijo de Dios, que siempre ha existido, nunca fue creado, y todo lo demás que existe, que sí ha sido creado. Ahora, en otros textos, el apóstol Pablo, por ejemplo, usa otras preposiciones. Por ejemplo, podemos mirar la carta a los Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 16. Si pueden buscar en sus Biblias, Colosenses 1, versículo 16. Dice, porque en él, ahí está la primera preposición en griego, la palabra en griego, que es igual que en español en. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de, aquí la preposición día, a través de o por medio de él. Y luego la tercera preposición, y todo fue creado para el bien de él, para su gloria. Qué tremendo considerar Dios el Hijo con relación a la creación. Él es el creador. Absolutamente todo, incluyendo los ángeles, Satanás, nosotros, el universo, todo fue creado a través de él, todo fue creado en él y todo fue creado para él. En 1 Corintios 8, versículo 6, Pablo afirma que todas las cosas creadas proceden del Padre. Ahí la preposición en griego ek, proceden del Padre. Y al mismo tiempo, dice Pablo, todo procede por medio de el Hijo. Y ahí la preposición es día. Aquí tenemos, hermanos, cómo explicamos la creación. Todo nace del Padre, ek. Esa preposición indica que Dios el Padre es el autor y la fuente de toda la creación. Pero Dios el Padre ha creado todas las cosas por medio de, a través de, día, en griego, el Hijo. Y el autor de Hebreos concuerda en esos pasajes que ustedes pueden después mirar. Ahora, cuando vamos a Génesis capítulo 1, ¿qué encontramos en Génesis 1? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí la referencia sería Dios el Padre, porque luego habla de el Espíritu de Dios.
estaba soplando sobre el vacío. Y luego habla de, y Dios dijo, Dios el Padre habló. Y obviamente cuando Dios el Padre habla, lo que sale es la palabra, el verbo. Así que eso nos permite afirmar que todo ha sido creado por Dios el Padre, por medio de Dios el Hijo. Y hay textos ahí que ustedes pueden consultar para que quede confirmado esta afirmación de la doble autoría de la creación. Dios el Padre, el arquitecto. En su mente, él diseñó todo lo que iba a existir, ángeles, universo, el mundo, etcétera. Y por decirlo así, usando esta analogía, el Padre entrega al Hijo los planos arquitectónicos y el arquitecto, a través del maestro de obras, el Señor Jesús, efectúa la creación de todo. Así que es una forma tan compleja que la Biblia describe la obra de Dios el Hijo en la creación. Tenemos una descripción poética en Proverbios 8, 27 al versículo 30. Terminamos esta primera clase con el tema de la eterna generación del Hijo. Algunas personas confunden la expresión Hijo de Dios cuando estamos hablando de el verbo antes de la encarnación y la expresión Hijo de Dios cuando estamos hablando del Señor Jesús después de haber nacido aquí en la tierra. Ahora, es cierto que a partir de la encarnación, a partir de ese momento, la segunda persona de la Trinidad se comenzó a hablar de Dios el Hijo. Podemos mirar, por ejemplo, Mateo, el capítulo 3 y el versículo 17. Mateo 3, versículo 17. Cuando el Señor Jesús se está bautizando, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. No tenemos esa clase de expresión en el Antiguo Testamento. Aparece aquí en el Nuevo Testamento. Este es mi Hijo amado. O miremos en capítulo 4, versículo 3. Vino al Señor el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Otra vez, esa frase, Hijo de Dios, usándose a partir de la encarnación. O miren el título de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, cuando leemos esos versículos, ¿qué estamos pensando? ¿Del Señor Jesús, Hijo de Dios, por la concepción del Espíritu Santo? ¿O estamos hablando de Hijo de Dios desde la eternidad? Creo que muchos creyentes confunden el asunto y no siempre están claros cuando están hablando de la persona de el Hijo de Dios. Es innegable que la encarnación se dio por la concepción del Espíritu Santo, en la cual un ser humano llamado Jesús de Nazaret nació. Y ese ser humano fue concebido por el Espíritu Santo. En ese sentido, al igual que todos nosotros, él era hijo de Dios por la creación. No obstante, hay muchos pasajes que dan a entender que la relación de padre e hijo antecede la encarnación y apunta a la relación entre estas dos personas de la Trinidad en la eternidad, no simplemente después de la encarnación. Por ejemplo, en Salmo 2, el versículo 7, tenemos una de las pocas referencias a la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento con el título Hijo.
Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, noten ahí dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cómo llegó a ser hijo? A través de este proceso de engendramiento. La gran pregunta es, ¿la palabra hoy a qué apunta? Algunas personas dicen, bueno, tiene que estar apuntando a la encarnación, la concepción, el vientre de María. Otra persona dice, no, debe ser el momento de la resurrección, porque en Romanos 1, el apóstol Pablo al comienzo de esa gran carta afirma que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder a través de la resurrección. Sí que algunos relacionan Salmo 2.7 con la resurrección. Pero me parece que hay razones de sobra por afirmar que aquí tenemos una descripción de Dios el Hijo, no por la encarnación o por la resurrección, sino por su forma de existir. Él procede de Dios el Padre en una analogía en la que la palabra Padre e Hijo tiene sentido antes de la encarnación en la eternidad. Permítame mostrarles algunos versículos para ampliar este concepto. Miren en Hebreos el capítulo 1, el versículo 1 y luego el versículo 5. ¿Qué leemos aquí en Hebreos 1, versículo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así lee la Reina Valera, ¿no es cierto? Pero el texto en griego dice lo siguiente: en estos postreros días nos ha hablado por uno que es hijo, por uno que es hijo. Es decir, los profetas están en una categoría. Dios habló muchas veces por profetas, pero en los últimos tiempos, Él ha hablado por una persona que está en otra categoría totalmente diferente a los profetas, porque no es solamente humano, sino divino. Hablado por uno que es hijo. Miren versículo 5. Cita Salmo 2, versículo 7. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, en el libro de Job, por ejemplo, leemos que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor. Y en Job 1, la expresión hijo de Dios o hijos de Dios significa los ángeles, que son hijos por creación. Pero esa palabra hijos va con H minúscula, ¿no es cierto? Aquí está hablando de una sola persona, ningún ángel, a quien Dios ha llamado hijo con H mayúscula, porque él ha sido engendrado, no creado. Los ángeles fueron creados, pero el Hijo de Dios ha sido engendrado en la eternidad. Bueno, hay varios versículos ahí en Colosenses que ustedes pueden leer para poder profundizar un poco más. Pero esto explica por qué el apóstol Juan usa unas palabras extrañas, Hebreos también, capítulo 1, versículo 6. La palabra primogénito. Miren aquí en Hebreos 1, el versículo 6. Espero que esto nos ayude a aclarar lo que la palabra primogénito y a la vez hijo significa. Hebreos 1, versículo 6. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Qué expresión más interesante, ¿no es cierto? Cuando introduce ¿a quién? Al primogénito.
lo introduce al mundo. ¿Qué significa eso? Que antes de ser introducido, ya era el primogénito. O Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que él envió a su Hijo unigénito. ¿A quién envió? Al Hijo unigénito. Así que se supone que antes de ser enviado, él era el Hijo unigénito. Porque si la palabra hijo se refiere simplemente a la encarnación, difícil hablar de Jesús como el unigénito Hijo, porque hay millones y millones de personas que han sido engendradas aquí en la tierra. Aquí estos términos apuntan a lo que llamamos en la teología la ontología, la esencia divina de la segunda persona de la Trinidad. No es que llegó a ser hijo de Dios al encarnarse o al resucitar, no, desde la eternidad era el Hijo de Dios. Es el Hijo unigénito, es el primogénito, porque aunque el Espíritu Santo también es divino, el Espíritu Santo no es un segundo hijo de Dios el Padre. Dios el Padre tiene un solo hijo, que es la segunda persona de la Trinidad. Estos son temas profundos en la teología, pero es importante empezar este curso planteando estas ideas para que tengamos una cristología correcta. Yo sé que es un punto teológico bastante discutido y ustedes pueden hacer preguntas al respecto para contestar. Ha generado mucha polémica y lamentablemente muchas malas interpretaciones. Como he dicho, algunos textos parecen enseñarlo. Salmo 2, Proverbios 8. Otros insisten que esto solo se aplica a la encarnación, no a su estado eterno. Pero otros teólogos, y yo comparto con ellos, alegan, afirman que para distinguir entre las tres personas de la Trinidad, tenemos que considerar lo que se ha llamado la procedencia del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos hablar su modo de existir en la eternidad. Es decir, cómo podemos distinguir entre tres personas. Se supone que si son tres personas diferentes, no son idénticas. Si son tres personas diferentes, aunque las tres personas son Dios, comparten la misma naturaleza que Dios, deben relacionarse entre ellas, ¿no es cierto? Pero hay tres personas. Así que si hay tres personas, deben haber tres relaciones diferentes. El Padre se relaciona, o perdón, la primera persona de la Trinidad se relaciona en cierta manera con la segunda persona. Y la relación entre la primera persona y la tercera persona tiene que ser diferente de la relación con la primera persona, con la segunda persona, porque si no, confundimos el Espíritu Santo con Cristo. Y la relación entre la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad tiene que ser diferente de las relaciones que ambos tienen con la primera persona. Al fin y al cabo, la Trinidad es una trinidad de relaciones. Y aunque es un gran misterio, la base para esa diferenciación en la forma que se relacionan tiene que ver con su existencia. Permíteme usar un pasaje en Juan para explicar algo que es bastante profundo. Vamos a Juan, el capítulo 5 y el versículo 26. Juan 5, versículo 26. ¿Qué leemos aquí?
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que, por un lado, el Padre y el Hijo comparten la misma naturaleza, ¿no es cierto? Ambos tienen vida en sí mismos, son eternos, no han sido creados, ¿no es cierto? Tienen vida en sí mismos. Pero ¿notaron la diferencia sutil pero importante entre la primera y la segunda persona de la Trinidad? El Señor dice, nos enseña de Dios el Padre. El Padre tiene vida en sí mismo, punto. Es decir, el Padre no debe su existencia a nada y a nadie. Él tiene vida en sí mismo, punto. ¿Qué de la segunda persona? Dice, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que si nos preguntamos, el Hijo, ¿cómo tiene vida en sí mismo? ¿Cómo es eterno? Ah, es porque el Padre le ha dado el ser eterno. Así que Dios el Hijo se relaciona con, perdón, la segunda persona de la Trinidad. Se relaciona con la primera persona de la Trinidad en una relación análoga a lo que en la tierra tenemos entre hijo y padre. El hijo tiene vida porque el padre se la dio. Ambos tienen vida. El padre tiene vida, el hijo tiene vida. Pero el hijo tiene vida gracias al padre. Y no se puede afirmar que el padre tiene vida gracias al hijo. Esta es la relación entre las primeras dos personas de la Trinidad. Y si adelantamos una pregunta para otro curso, la doctrina de el Espíritu Santo. ¿Cómo es la procedencia del Espíritu Santo? Bueno, aquí en la tierra el Señor Jesús dijo lo siguiente: yo rogaré al Padre y el Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre. Obviamente hablando de la venida del Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero muchos teólogos han tomado esa procedencia del Espíritu que viene del Padre a través del Hijo y lo apuntan a la ontología, la existencia del Espíritu Santo. Por eso en la iglesia protestante afirmamos que eh, creemos en Dios el Padre, creemos en Dios el Hijo del Padre que procede del Padre, y creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y en esa manera mantenemos la distinción entre las tres personas de la Trinidad. Bueno, yo sé que son cosas profundas, pero este curso es para plasmar estos temas, pidiendo a Dios que nos ayude a entenderlas en la mejor forma posible. Concluimos. Hemos visto en esta primera clase este punto de partida de la cristología, la preexistencia del Verbo. Él es eterno, Él es el creador y Él se relaciona con la primera persona de la Trinidad como un hijo frente al Padre. En las siguientes clases, las siguientes tres clases de esta semana, vamos a estudiar algo de la persona y obra de Dios el Hijo antes de la encarnación a lo largo del Antiguo Testamento. Va a ser interesante porque muchos creyentes no han estudiado en detalle la persona y obra de Dios el Hijo en el Antiguo Testamento. Y espero que esto pueda ser útil para nosotros. Que Dios les bendiga y cualquier pregunta no duden en hacérmela llegar.